Bienvenidos a nuestra segunda entrega de proyecto del curso DevOps, agilizando el despliegue continuo de aplicaciones. En esta entrega lo primero que hicimos fue implementar unas pruebas unitarias, un set de pruebas, en toda nuestra API que ya teníamos previamente en la primera entrega. Simplemente utilizamos PyTest y para ejecutar los tests pueden encontrar este comando en el README. Entonces en este momento lo voy a ejecutar. Aquí estoy verificando un coverage del 70, pero si yo por ejemplo quiero ponerle el 80, simplemente altero este parámetro. Entonces aquí vemos que todos los tests se ejecutaron, nos dice el coverage de cada archivo, todos están en 100, simplemente no hicimos las pruebas de main, pero esto es algo muy sencillo, que para propósitos de este proyecto simplemente queríamos un coverage mayor al 80%. Entonces ahora vamos a explicar los tests en detalle. Entonces en primer lugar hacemos la configuración, que esta se basa en simplemente seguir la configuración de PyTest, decirle que estamos en un ambiente de pruebas y cargamos las variables de ambiente desde este archivo .env.test. Este archivo simplemente tiene un token de prueba por el momento, pero pues en casos de microservicios más complejos y demás, eh, pues pueden variar y aumentar su complejidad. Entonces, aquí tenemos una estructura muy similar a la del source code, como para intentar hacer los mismos tests al mismo código que habíamos hecho anteriormente. Entonces, por ejemplo, en el test de los errores, simplemente validamos que se haga como toda esa creación de los errores, que se retorne el código esperado y el mensaje final. Para los comandos simplemente tenemos dos tests, un test para añadir al blacklist y un test para checar el blacklist. Entonces, lo primero que hacemos, por ejemplo, en este test es moquear la base de datos. Siempre manejamos todo el ambiente de pruebas con las mejores prácticas, que pues es totalmente aislado pues de clientes, de bases de datos y demás. Entonces aquí moqueamos la base de datos, moqueamos como las respuestas que obtiene al hacer query en nuestra aplicación, porque simplemente en este momento íbamos a testear si la función para añadir del comando estaba retornando sus sets. Entonces aquí creamos, por ejemplo, un entry de pruebas y al final simplemente lo debería ser el mensaje esperado que cuando se añade. Y si hay algún dato inválido, entonces hay otro test que comprueba pues eso, que se levante un error. Del mismo modo tenemos verificación de otros errores, como si el email ya existe, pues simplemente debería retornar ese error. Bueno, eso era respecto a ese test. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este para chequear si ya hay un email en la blacklist. Entonces, igualmente moqueamos como que ya existe un email en una base de datos de prueba. Y después de esto simplemente hacemos como eso. Si existe, si no existe, probamos ambos casos y listo. Y ya la última parte de la explicación de pruebas, pues es simplemente este test del blueprint principal de nuestro microservicio. Entonces aquí, como vemos, pues moqueamos como todo lo que la configuración inicial que hace el main real, como para simplemente tener un cliente de pruebas con un token de pruebas. Y entonces, por ejemplo, lo que hacemos es utilizar todos los llamados a los endpoints que tiene nuestra API. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a Blacklist, y cargamos el JSON como si fuéramos un usuario y nos debería retornar pues el success si se añadió exitosamente. Y en caso de que mandemos un token incorrecto, por ejemplo, este texto que debería ser 123 para nuestro caso de pruebas, pues deberíamos retornar un error de unauthorized. Del mismo modo probamos otras cosas como añadir datos inválidos desde el endpoint, que nos retorne 400. También si al chequear la respuesta es exitosa. Y el ping simplemente para hacer un health check también pues debería estar funcionando, en este caso este cliente de pruebas. Y bueno, eso ha sido todo por la parte de pruebas. Ahora vamos a pasar un poco a cómo implementamos el pipeline en AWS para nuestra parte de integración continua en nuestro proyecto. Hola, bueno, retomando, continuamos entonces mostrando acá el repositorio de CodeCommit, que es el repositorio que estamos utilizando remoto para guardar todo el código del proyecto. Entonces, como acá podemos ver, pues el nombre del repositorio que le colocamos fue proyecto.
podemos visualizar pues todos los archivos y código que se ha añadido, además del README del proyecto, y pues también podemos ver los commits de lo que se ha creado en este proyecto. Ya seguimos con SR, no estaba en el scope como tal de esa entrega, se podía hacer con SR, así que decidimos utilizarlo. ¿Qué es SR? Es el Elastic Container Registry, que es el servicio de almacenamiento de imágenes de Docker que provee Amazon. Acá tenemos un repositorio que se llama Path Microservice, en el cual vamos a hacer el push de la imagen una vez se haya hecho el build mediante code build. Como pueden ver en estos momentos, cuando le damos clic, no hay ninguna imagen, no hay ningún tag hasta el momento, ya que vamos a generarlo en este video, el primer tag. Siguiendo un poco con el code build, este fue el archivo de configuración que creamos. Se está corriendo la misma versión de Python que tenemos en el proyecto, se hace una instalación de las dependencias con pip y se crea el repositorio para los reportes. Este reporte es importante porque es el reporte del coverage que tenemos. Todo esto se hace en el pre-build, que son las fases que tiene code build para poder especificar en el build spec cómo se va a realizar. En el pre-build es lo que se hace antes del build, como su nombre le indica. Y además de eso, hacemos un login a SR para un posterior login en Docker. Esto con el fin de luego poder hacer el push con las credenciales. Y empezamos a hacer el build. Es un Docker build normal. Le colocamos Path Microservice, que es el nombre, el tag que le vamos a dar a nuestra imagen. Y también le hacemos el tag correspondiente a la URL que nos da el Elastic Container Registry que tenemos actualmente. Y después del build, lo que tenemos es simplemente el push a SR. Además de eso, algo importante, tenemos los reportes, tenemos el coverage, que fue generado por la fase de test. Como pueden ver, ahí ya se genera todo el tema del coverage, y en los artefactos también se tienen los archivos, todos los archivos. Una vez se genera este code build, ya pasamos a lo que puede ser cómo se ejecuta este code build. Ahí es un ejemplo, este fue un último commit que se lanzó. Simplemente se hace el build completo y esos son los logs de la ejecución del build con la especificación. Ya luego de eso, es importante aclarar que para poder hacer esta configuración de code build con SR, nos tocó agregar una nueva política a el usuario el rol de IAM que estaba utilizando code build, y agregamos la política de SR que tuviera acceso para hacer el push a este servicio. Bueno, mostrando acá, mostramos el S3, en donde vamos a estar mostrando el bucket donde se guardó todo los artefactos. En este caso es Code Pipeline, US ACE y demás. De acá tenemos Path Microservice, que es donde tenemos guardados pues todos los artefactos creados. Estos son los artefactos que creamos anteriormente para la muestra en el documento. De ahí pasamos al pipeline que se creó, donde podemos ver pues que fue subset. Podemos ver pues que prácticamente leyó el código después de realizarse el commit. Después de realizarse el commit, pues ejecutó el pipeline, ejecutó el build, y en el build pues podemos ver acá que prácticamente pues se ejecutó correctamente. Eso quiere decir que se generó la imagen de Docker y se pushó al hub que nosotros tenemos de SR. Bueno, continuando con esto, entonces mi compañero va a lanzar un test fallido, pues para mostrar que todo el pipeline que se creó pues está funcionando correctamente. Entonces pues me voy a volver a la vista de pipelines, y ahora que mi compañero lance el build, pues lo vamos a ver. Listo, ya se envió el commit. Ese commit tiene un test fallido que lo hacemos a propósito para generar un error en el build. Entonces verificamos el pipeline nuevamente, esperamos a que este sea notificado por medio del trigger que tenemos. Como pueden ver, aquí ya se acabó de generar. Ahí está el ID del commit que se generó, que se fallara, y ahí podemos ver en el build la ejecución. Así que vamos a ir a los logs y esperamos a que falle. Bueno, como podemos ver acá, falló el test. Entonces, ya que falló el test, podemos revisar que falló el build. Listo, entonces como ya podemos ver, pues falló el build, entonces no se generó y tampoco pues se envió al SR. A continuación, pues vamos a continuar con pues eliminando, haciendo un rollback del test que se hizo, prácticamente eliminando el archivo que se creó y ejecutando un commit nuevo, diciendo pues que realizamos un rollback. Aquí Bueno, acá podemos ver podemos el commit, es un nuevo commit, como pueden ver, ahí está la descripción del commit, y ya vamos para la ejecución del build. Bueno, como ya podemos observar, ha terminado pues el build, podemos ver que es exitoso, y en los logs pues podemos ver que pasaron los tests, se creó la imagen y se subió al SR.
Y eso sería todo. Muchas gracias.